Buenas tardes con todos. No sé si me logran escuchar perfectamente o hay algún inconveniente con la señal de repente y si no, ya pues empezamos con este tema que nos viene parte del cronograma de las capacitaciones y actualizaciones que nos brinda, ¿no? El Centro de Formación Profesional. Es en la construcción de pozas con geomembranas y el polietileno de alta densidad. El PDA, el PAT que comúnmente se le llama, pues es el material o el ingrediente activo para la construcción de estas pozas para tal sentido, ¿no? En tal motivo, hablar, ¿no? De estos materiales que actúan, ¿no? Como parte fundamental que desempeñan estas estructuras de captación de agua en gran medida, ¿no? Y también pues se puede utilizar para otros fines u otros trabajos lo que es la geomembrana y el polietileno de alta densidad, ¿no? Es el tipo de material que están construido o están conformadas, ¿no? La estructura de este tipo de geomembrana que existe. Como ya ven en pantalla, mi nombre es Edgar Guamán. Vamos a estar a cargo de este tema muy importante, como les mencionaba, en tal sentido. Si bien es cierto, no lo que es la construcción de pozas con geomembranas y polietileno de alta densidad, pues representa una solución técnica y eficiente para el almacenamiento seguro de líquidos en diversas actividades que están relacionadas, pues en donde nosotros podemos sacarle el gran provecho del fluido o este líquido elemental que se puede almacenar en estas pozas que van recubiertas con geomembrana y el polietileno de alta densidad, ¿no? Por eso es tan importante que se va a utilizar pues en diversas áreas, desde la agricultura, la minería y la industria, ¿no? Ya que este sistema ampliamente utilizado, ¿no? Por su alta resistencia química, mecánica y a los rayos ultravioleta, pues nos permite la impermeabilización de la superficie, evitando las filtraciones, contaminación del suelo, la pérdida de los recursos hídricos que se tendría si no es el recubrimiento de esta parte, lo que es con estas estructuras, ¿no? Por eso es tan importante nosotros mencionar que estas pozas están revestidas con este material de manera que retienen el agua y no dejan que se infiltre. O en todo sentido también podemos dar cuenta que estos materiales, la geomembrana eh, y el material de alta densidad, digamos, que se tiene, ¿no? El polietileno, es que también se puede llegar a hacer el correcto manejo, que no nos deje residuos contaminantes directamente al suelo y a las fuentes de agua que están en el subsuelo. Por eso es importante que estas estructuras tienen como propósito, no principal, evitar la contaminación de estos recursos. También lo que nos provee estas pozas que están recubiertas con geomembrana y el polietileno de alta densidad, pues preservar el recurso que podemos nosotros almacenar, en donde estas pozas que están recubiertas con este material de geomembrana y polietileno de alta densidad, pues nos hace que cumplamos con ciertas normas que nos permiten cumplir con la regulación
nacional e internacional, que es, por ejemplo, en el momento que nos hagan pues el seguimiento, cómo nos estamos comportando mayormente en los municipios, son los que son evaluados, ¿no? Por las autoridades respectivas, en donde pues entra el, la UEFA, un organismo muy minucioso y riguroso en hacer cumplir las normas medioambientales. Por eso es importante que el diseño de estas está pues a que cumplan con los estándares y las normas nacionales. Las pozas revestidas pueden ser temporales o permanentes y se ajustan al volumen de almacenamiento requerido y a las condiciones geotectónicas del terreno. Es importante mencionar que estas pozas que se puedan construir o puedan recubrir con la geomembrana y el polietileno de alta densidad, pues decimos que nos garantiza a poder ser manejable y podemos llevar también de tal manera que puede ser temporal o permanente dependiendo del año que se nos pueda proveer, ¿no? ¿En dónde lo podemos aplicar? Como ya lo mencionábamos en la parte introductoria, en la parte de minería que se utiliza, ¿no? En plataformas de lixiviación, pozas de soluciones cianúridas, eh, y los relaves que se pueden almacenar, ¿no? Su función es retener soluciones químicas utilizadas para extraer minerales, evitando su infiltración al subsuelo, que es la parte que puede hacer contacto con el recurso hídrico y ésta pueda arrastrarlo a las fuentes de abastecimiento de consumo o utilización para la agricultura u otros fines. Por eso es tan importante que las geomembranas pues podemos utilizarles, darle el manejo correcto, la instalación correcta para no hacer que se contaminen nuestros recursos hídricos. Y también el recurso suelo, ¿no? En que si cae o hace contacto un contaminante, un residuo de una fuente que haya sido pues generadora de esta contaminante, por ejemplo, la minería pues va a ser un suelo improductivo, un suelo degradado, ¿no? Y en la agricultura pues nos sirve como reservorios de agua para riego tecnificado, mayormente se utiliza esto ya que en estas pozas eh, que se construyen y son revestidas por geomembranas y el polietileno de alta densidad, pues nos ayuda a tener que uno poder dosificar los fertilizantes y bombear o hacer que por medio de las tuberías lleguen a las mangueras de riego por goteo, en donde se haga la fertirrigación directamente, podemos aplicar ahí bioinsumos eh, que nos permiten, ¿no? Mejorar el mantenimiento y producción de nuestros cultivos, ¿no? El tratamiento de aguas también es parte de esto, que en las plantas de tratamientos como No, son las PETAR, muchas veces se no puede utiliza ser en... actualmente las geomembranas y el polietileno de alta densidad. También para la gestión de residuos, como les mencionaba, los municipios hacen proyectos que de proyectos de manejo de residuos sólidos, en donde hacen la disposición final de estos y estas pozas mayormente ahora existen o están saliendo los proyectos de recuperación de áreas degradadas por botaderos que fueron utilizados, ¿no? Y por eso
ahora los proyectos de residuos, de disposición final de estos residuos están siendo construidos estas pozas con geomembranas, ¿no? En donde pues llega o cumple su ciclo de vida de que fue proyectada el proyecto, pues que por ejemplo de 10 a 20 años que en promedio tienen el ciclo de vida, pues allí nos podemos tener en cuenta que nos ayude a tener en gran medida lo que es el manejo adecuado de estos residuos. Por eso les mencionaba que son muy empleadas, ¿no? Las geomembranas o el polietileno de alta densidad en manera que pueden ser fiscalizados y al mismo tiempo también cuando mencionábamos que estos pueden ser permanentes o temporales, ¿no? Por una temporada o un tiempo pueden ser desmontados y darle el manejo adecuado y la restauración de de esas áreas que hayan sido utilizadas para la instalación de estas pozas con recubrimiento de geomembranas y polietileno, ¿no? Existen tipos de geomembranas, eh, de tal medida, pues estas geomembranas nos pueden dar el tiempo de vida. Existen, como les mencionaba, las geomembranas de polietileno de alta densidad, que son las más utilizadas debido a su alta resistencia a productos químicos, trabajos de forzada, ¿qué es el trabajo forzado? Que sería pues la resistencia mecánica a la radiación ultravioleta y tienen una vida útil a más de 20 años, ¿no? Y son fáciles de trabajar, tienen flexibilidad, no es como una que se construya, ¿no? Un pozo de concreto armado en donde pues no se puede hacer el manejo una vez que de repente haya salido mal o se haya encontrado algún desperfecto en el momento de la instalación, ¿no? Ahí están también los polietilenos de baja densidad, que son mucho más flexibles, lo que facilita la instalación en terrenos irregulares y sin embargo tienen un menor tipo de resistencia frente al manejo químico o manejo mecánico. Por eso nosotros debemos de tener en cuenta que existen estos tipos de geomembranas. También tenemos lo que es las geomembranas de cloruro de polivinilo, lo que tiene pues esta buena flexibilidad, pero menor resistencia a los rayos ultravioleta. Y existen estos tipos, mayormente lo conocemos como plásticos, ¿no? En donde son mucho más manejables, mucho menos resistentes a lo que es los polietilenos de alta densidad, ¿no? Ahí también tenemos las geomembranas de etilopropileno monomero que son altamente dóciles, elásticas y no tienden a ser manejables con la fuerza mecánica como es los polietilenos de alta densidad. Entonces, nosotros al conocer esto también hay normativas que se pueden aplicar para el manejo y utilización de estas. ¿En qué momento podemos hacer la utilización? ¿No? La construcción de pozas con geomembranas y el polietileno de alta densidad, pues en nuestro país, en el Perú, y también como en cualquier otro u otra parte del mundo, pues está sujeta a un riguroso marco normativo y estándares que buscan asegurar la protección del medio ambiente, la seguridad de los trabajadores y la integridad de las operaciones en el momento que se haga la utilización de estos, ¿no?
Dado la naturaleza de estos, pues existen ahí normativas que nosotros debemos conocer y están allí lo que es las regulaciones ambientales, como están pues la Ley General del Medio Ambiente, en donde la construcción de ciertas pozas para el manejo de residuos sólidos, por ejemplo, esta ley es muy clara y que deben tener ciertas especificaciones dentro de un TDR, un proyecto que esté planeándose ejecutar o armar un expediente técnico, pues basarse en las especificaciones según las regulaciones medioambientales y que está siempre la Ley General del Ambiente, la 28611, la madre de todas las otras leyes ambientales que prosigan, ¿no? Se tiene ahí también lo que es la ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, en donde están muy claramente especificadas la forma y cómo se puede utilizar estas geomembranas. Están la ley de recursos hídricos también que es parte de el manejo de los recursos hídricos que no sean contaminados, ¿no? Y así sucesivamente también está el reglamento de seguridad y salud ocupacional en donde pues se puede utilizar. Ahí tenemos las normas técnicas de estándares internacionales que se tiene, ¿no? En el momento de que es cómo se van comportando estas normativas, estándares internacionales que cumplen las geomembranas para ser utilizadas en ciertos trabajos o para qué es lo que debemos utilizarla, ¿no? Los materiales y componentes que se debe utilizar, ¿no? Para construir una poza, pues vamos a ver ahí también las plataformas, cómo se van viendo en ciertos proyectos, ¿no? Como les mencionaba, existen tipos de geomembranas para los proyectos y los vamos a ir viendo, ¿no? Ciertas eh, propiedades debemos de tener en cuenta, por ejemplo, en el polietileno de alta densidad, que nos permita hacer la utilización y el empleo en las pozas que se estén llevando a cabo en la construcción y el momento del revestimiento que hagamos la utilización, ¿no? Alta resistencia química deben ser, reunir, ¿no? Esa resistencia a ciertos productos como resistente a ácidos, alcalis y soluciones salinas, lo cual es esencial, ¿no? Para contener los lixiviados y otros líquidos agresivos que puedan contaminar los recursos hídricos. También debemos de ver que sean, que tengan o reúnan la propiedad de ser permeable, ¿no? Harta impermeabilidad, ya que esto permite que no ingresen o no hagan contacto los residuos al contacto directo con el suelo o el recurso hídrico que estén en el subsuelo, ¿no? Que tengan durabilidad. Eh, También tenemos ahí lo que es el tiempo de vida. Perdón, disculpen, lo que es ahí la durabilidad, podemos encontrar, como les mencionaba, pues pueden durar de 20 a 50 años dependiendo cómo estén siendo manejadas. Eh, Es ahí la importancia que nosotros debemos de tener al momento del manejo que se realice, ¿no? Ahí tenemos la importancia que es la durabilidad y la resistencia mecánica que pueden tolerar según la presión o la fuerza que pueda generar el recurso hídrico que puede ser almacenado, ¿no? Simplemente que el peso puede resistir en tal sentido, ¿no? También tenemos, un segundito por favor, también tenemos la selección de geomembranas según el tipo.
Disculpen, ya regresamos. Según el tipo que podemos seleccionar al momento que hagamos o realicemos, ¿no?, la ejecución de un proyecto, más aún en una poza que estemos construyendo, ¿no? Ahí vamos a ver según el tipo de líquido que vamos a disponer en el momento de la utilización ya de nuestra poza en tal sentido, ¿no? Las condiciones climáticas para nosotros realizar la utilización o emplear un tipo de geomembranas, pues va a pasar directo que esto, pues las condiciones climáticas que tengamos, porque el tipo de utilización puede ser que vamos a utilizar en zonas frías o en zonas bastante calurosas, ¿no? Ahí la exposición solar o las temperaturas extremas que se tenga el lugar, vamos a seleccionar el tipo de geomembrana y polietileno de alta densidad para nuestras pozas, ¿no? La duración del proyecto, como les mencionaba, estas pueden ser de periodos cortos o periodos prolongados. Depende de este proyecto. Muchas veces se utiliza, por ejemplo, en la costa peruana, es bastante utilizable la geomembrana en los proyectos de irrigación, en donde estas pueden ser manejadas según la temporalidad que se tenga, ¿no? Las propiedades mecánicas y físicas y químicas necesarias que debe reunir una geomembrana o un polietileno de alta densidad, ¿no? Los espesores comunes que se puede utilizar, por ejemplo, de 1 milímetro, uso temporal o agua poco agresivas, de 1,5 uso estándar para la agricultura, de 2 milímetros o más en condiciones exigentes como son minerías y residuos peligrosos que puede ser utilizado, ¿no? Ahí se tiene la utilización que podemos emplear en tal sentido las geomembranas y el polietileno de alta densidad, hablando en tal sentido, ¿no? Tenemos ahí cómo nosotros podemos hacer la utilización, en qué sentido se puede realizar a través de cálculos volumétricos, taludes y profundidades que se vaya a realizar, ¿no? El diseño geométrico de la POSA implica, ¿no?, el cálculo de volumen basado en el área de la base, altura de líquidos y la forma que puede existir o podemos nosotros realizar la construcción. Ahí nosotros podemos encontrar y podemos mencionar también que se puede utilizar según el manejo que le estemos aplicando nosotros. Esto pues se debe recomendar añadir un margen de seguridad del 20%, del 10 al 20% para que esto pues no exista ese momento del manejo que es ya el llenado de las pozas, pues tengamos el problema muchas veces cuando no es ese, no se hace ese cálculo, se hace que el momento del llenado, que puede ser que se rieguen las aguas y puedan carcomer o erosionar la parte de lo que es la poza, ¿no? Por eso el diseño de taludes, la pendiente del talud debe establecer frente a un deslizamiento generalmente que tenga, pues, no un ángulo de inclinación vertical, pues, de uno 1 a 1,5 o 1,2, ¿no? Ahí tenemos cómo es la pendiente, cómo podemos realizar y el trabajo que se puede llevar a cabo, ¿no? La profundidad se va a determinar, ¿no?, según el volumen requerido y las condiciones del terreno. Pozas muy profundas exigen refuerzos estructurales o barreras intermedias, ¿no? Ahí hay que tener en cuenta cuando se realice
o se lleve a cabo la ejecución de un proyecto de la construcción de una poza de gran profundidad, pues si no tiene la resistencia de contención, hace que puede ser que se nos eh, formen las grietas y la inestabilidad del terreno nos juegue una mala pasada, ¿no? Rebose y margen libre que nosotros podemos dejar, debe dejarse una franja libre, ¿no? De 0,5 a 1 metro desde el nivel máximo de llenado para evitar derrames por lluvia, ¿no? Hay que tener en cuenta allí también el momento que de la construcción de la poza, pues, y el recubrimiento de la geomembrana que se utilice, pues, el tubo que utilicemos como purgador se nos esté de 1 metro máximo o de 0,5 a 1 metro de profundidad para desde el nivel de al ras del suelo para o desde el nivel de que es la poza nos permita pues que manejar en esas condiciones, ¿no? Para la construcción de una poza y la utilización de las geomembranas y polietilenos de alta densidad, nosotros debemos de tener en consideración siempre para realizar un tipo de construcción o empezar nosotros a ejecutar un proyecto de construcción de pozas con geomembranas debe cumplirse, ¿no? Con los marcos regulatorios locales y nacionales, en donde mencionábamos ahí que existen, ¿no? Las regulaciones y las leyes que nos dan a conocer que debemos de cumplir ciertos requisitos. Lo primero que debemos realizar un estudio de impacto ambiental, si esto puede ser detallado, semidetallado, dependiendo la magnitud que se encuentre, ¿no? El proyecto, ¿no? Esto nos va a dar un indicio de cómo se vaya a estar realizando la ejecución. Un estudio de impacto ambiental puede requerirse también una declaración de impacto ambiental, un estudio completo, como les mencionaba, puede ser detallado y semi-detallado, ¿no? En donde ya pues se llegue a tener eh, el mayor índice de la forma de que nosotros hagamos el control eus- mucho más minucioso, ¿no? Los permisos de uso de agua, pues en pozas para riego o uso agrícola deben tramitar autorizaciones ante la autoridad hídrica correspondiente. Ahí tenemos, ¿no? El ANA, el SENASA también que podamos utilizar según el modo de empleo que se pueda realizar, ¿no? Licencias de construcción y habilitación, ciertas municipalidades, ¿no? Te dan una licencia de construcción y no tener ese problema por el cierre, por ejemplo, en el momento de la ejecución, por las autorizaciones que no hayan sido o no se reúnan el momento que haya una intervención, ¿no? Normativas técnicas en donde pues el cumplimiento de estas pues hace que se tenga en cuenta cómo se van realizando los manejos, ¿no? Los planes de contingencia y monitoreo ambiental, esto se hace para prevenir y atender posibles fallas o fugas que o se presenten en el funcionamiento de nuestras pozas, ¿no? Eh, Al realizar una construcción de una poza, pues primero se hacen el diseño y planificación en donde van los estudios previos antes de mover la primera pala de tierra, pues para construir una poza con geomembrana y polietileno de alta densidad, es fundamental realizar una serie de estudios previos que muy detallados en donde pues den a conocer
cuál es el tipo de terreno que tenemos, cuál es la topografía y qué es lo que necesita para que ese terreno reciba la construcción de dicho proyecto en ese lugar, ¿no? Estos estudios son la base del diseño y la planificación y su precisión impacta directamente en la seguridad, eficiencia y viabilidad ambiental y económica del proyecto, ¿no? Ahí tenemos la topografía, pues el punto de partida para cualquier proyecto de construcción de gran escala, pues en donde se mide, ¿no? Consiste en la medición, representación detallada de las características de la superficie terrestre, en donde pues que cuánto de nivel tenemos, de desnivel, si podemos rellenar o podemos extraer o excavar de esto en el momento de la construcción, ¿no? El levantamiento topográfico detallado, pues en donde se utilicen equipos de alta tecnología para llevar a cabo este estudio en donde nos arroje, ¿no? Un estudio muy preciso que es el estudio topográfico. Bueno, no se puede utilizar también drones que nos ayuden a mapear o nos ayuden ahora, pues existen los tipos de tecnología a utilizarse, ¿no? ¿Por qué se realiza un levantamiento topográfico? Pues nos ayuda. ¿Cuál es la finalidad en pozas? Pues de definición de la geometría, cómo está, el volumen de movimiento de tierras. Cuando hacemos pues un levantamiento topográfico de un terreno, pues ahí nos va a arrojar el desnivel que se tenga y pues el movimiento de tierra que podemos extraer o aplicar, ¿no? Es, entonces, vaya. También por tal sentido, pues vemos que el diseño de una poza para construir, llevar a cabo pues la construcción, pues debamos saber cuántos drenajes podemos ubicar, el control, ahí está la preparación del terreno que lo podemos realizar, el desbroce y limpieza, excavaciones que se puede hacer, las compactaciones que se puedan llevar a cabo, ¿no? El análisis geotectónico y de la permeabilidad es parte, ¿no? Del estudio que se hace previo a la construcción de nuestras pozas que pueden ser recubiertas por geomembrana, ¿no? Ahí podemos nosotros mencionar, hacer el estudio, el tipo de suelo que tenemos, cuál es la resistencia, si es que se encuentran fallas o no, de que puede ser afectado por algún desastre natural y en tal sentido, pues debe de tener en cuenta estos detalles o estudios muy marcados. También nosotros debemos de tener en cuenta pues cómo se hace, ¿no? La permeabilidad, porque cuando de repente se tenga una pequeña infiltración y ver cómo este suelo es impermeable de tal sentido, ¿no? Medir esa cantidad del agua que puedan tener al momento de la construcción, ¿no? Ahí tenemos los criterios de diseño, como les mencionaba, pues las pendientes, en donde es la capacidad de almacenamiento y resistencia estructural, donde pues se va a utilizar la capacidad que llegue a tener la estructura en el momento de la acumulación de agua, ¿no? La capacidad de almacenamiento en las pozas es también parte fundamental. Un estudio previo antes de realizar el proyecto, ¿no? Realizar, pues, qué capacidad va a tener nuestra poza. El diseño debe considerar, ¿no? El volumen máximo de líquido en la poza debe contener, incluyendo los márgenes de seguridad para eventos extremos como lluvias intensas y también
considerando los periodos de retorno que es muy a tener en cuenta en el momento de una construcción de una poza, ¿no? Les mencionaba pues cuál es la resistencia estructural que va a tener el momento del llenado, cuánta es la capacidad de carga, la integridad de la geomembrana que puede soportar al momento del llenado también, ¿no? Modelos y softwares de apoyo, pues ahí se utiliza, ya les mencionaba también, ¿no? Que al momento de la construcción de la poza, ¿no? Con geomembrana y pad, pues mayormente para que sea para minería, para agricultura, para diversas utilizaciones que se le puede utilizar de emplear estas pozas, pues se utiliza sistemas o modelos de planificación al momento de la construcción o ejecución del proyecto, ¿no? Ahí están las herramientas de AutoCAD, GIS, sistemas de información geográfica, eh, en donde pues se puede principalmente modelar cuál es la salida, entrada de agua y también pues cómo estos se van comportando en un futuro y que sean excavadas con precisión, ¿no? Como les mencionaba, la preparación del terreno es ya parte de la construcción de pozas con geomembranas, en donde pues lleve, ¿no? Un proceso bastante meticuloso, donde la preparación del terreno es la etapa más crítica, ¿no? Para base bien preparada es fundamental para la integridad a largo plazo de la geomembrana, ¿no? Esto pues es el pilar fundamental en el momento que hagamos la utilización de la geomembrana, la preparación del terreno y también la seguridad ambiental, ¿no? La eficiencia que puede llevar en el momento de la operatividad la poza, ¿no? Ahí tenemos eh, en la preparación del terreno, pues crear una superficie estable y uniforme que sirva de soporte para la geomembrana, asegurar que el terreno tenga la capacidad de carga necesaria para soportar el peso del agua o la solución contenida. También ahí es para qué tiempo, por ejemplo, hablando de los residuos sólidos, la disposición final, ahí es cómo estos se van comportando y cuál es la capacidad de resistencia. Prevenir cualquier elemento que pueda dañar la geomembrana durante o después de la instalación. Muchas veces debemos apuntar a esto, ¿no? Una vez que se haya hecho la preparación del terreno, pues llega la compactación y nivelación, ya que esto, una vez que se haya realizado el desbroce, remoción de vegetación y la extracción de la forma no deseada, pues, o que la poza ya esté cumpliendo la forma que nosotros requerimos según el diseño topográfico, pues se procede a la compactación y nivelación de las subbrasantes, que es donde va a abrazar, ¿no? La geomembrana, ¿no? Excavaciones y conformación que se va a realizar ahí, las partes donde va a ser el el enterrado de la parte sobrante, digamos, en este sentido, ¿no? Ahí está la preparación de la subsobrante, en donde la parte que sobra de la geomembrana es allí, la excavación puede ser de unos 40 50 centímetros de profundidad y taparla con tierra, ¿no? Para que esto, la geomembrana no escape o en tal sentido el viento no pueda levantarla, ¿no? Que el suelo donde va a ir se va a poner la geomembrana debe ser uniforme y lisa, libre de material orgánico, que tenga una compactación bien rígida. El propósito es hacer el buen manejo de la geomembrana, ¿no? En donde esto pues se lleva el proceso a través de maquinaria pesada o también maquinaria manual que pueden estar allí las compactadoras manuales, ¿no?
La nivelación y acabado fino, pues en donde apliquemos ciertas capas para que se llegue a una buena nivelación y que sea ese acabado muy fino y no pueda romper o deteriorar la geomembrana al momento del tendido, ¿no? El control de calidad del suelo, pues ahí vamos a ver cómo está haciendo la nivelación. Muchas veces ir controlando la calidad de durabilidad que tenga, ¿no? La compatibilidad que va teniendo, ¿no? Eso, qué tan preciso está haciendo la compactación, ¿no? Por eso es importante, ¿no? El control de calidad del suelo en el momento de la nivelación y nosotros ir verificando que el suelo esté uniforme y liso. Ensayos de densidad y humedad en donde que se realizan, ¿no? Pruebas de campo de forma regular, cada cierta cantidad de metros cuadrados y por cada capa ir nosotros midiendo cuál es la resistencia que está recibiendo. La instalación de la geomembrana es parte de la construcción de una poza ya en donde se realizó el estudio del lugar donde vamos a hacer la excavación, se hace el desbroce, se excava, se llega ya a tener la forma de la poza, se llega a la nivelación y compactación. Una vez que nosotros hagamos la nivelación y compactación y haber aplicado una capa fina y, y muy lisa que nos permita hacer la instalación de la geomembrana, ¿no? La instalación de la geomembrana es quizás el paso más delicado y crítico en la construcción de una poza, ya que el componente principal que asegura la impermeabilidad y la contención de los líquidos. Este proceso pues requiere de personal altamente capacitado, equipos especializados y un estricto control de calidad para garantizar, ¿no? La integridad de la barrera, ¿no? La geomembrana va a servir una barrera de aislamiento con el suelo directo. Este es una barrera que no permitirá la infiltración de los líquidos que contenga la poza, ¿no? Ya que cualquier imperfección en la instalación podría llevar a infiltraciones con graves consecuencias ambientales y económicas. Por eso es tan importante tener en cuenta la instalación, ¿no? De la geomembrana en una poza. La geomembrana se fabrica, ¿no? En rollos de gran tamaño que son transportados a proyectos a través de maquinarias de gran tonelaje y estas pues en el momento de la instalación requieren, ¿no? La utilización de maquinaria también para desenrollar, ¿no? Y esto pues nos permite que se haga un buen manejo al momento de la instalación. Se hace el despliegue de los paneles o los rollos de la geomembrana son transportados, ¿no? Hasta las pozas y se despliegan sobre la superficie preparada, ya deseando, desarrollándolos mecánicamente con equipos especializados, ¿no? Ya que esto nos lleven a tener pues una uniformidad al momento del tendido de esta geomembrana por toda la superficie de la poza, ¿no? Hay que tener consideraciones, sí, es crucial evitar arrugaduras excesivas o pliegues que estos puedan generar puntos de estrés en el momento del manejo final que va a llevar la soldadura, ¿no? Debemos de tener en cuenta que tiene que sobrepasar, ¿no? Los pliegues de los solapa que se le llama una sobre otra, por ejemplo, de 10 a 15 centímetros en los bordes de pliegue a pliegue o en los solapa que es, ¿no? Pues en donde se va a realizar la soldadura de la geomembrana y el polietileno de alta densidad. Esta superposición de distanciamiento que está pues de 10 a 15 centímetros
nos ayuda a una unión segura y adecuada en el momento de la soldadura. Para la soldadura o el momento que hagamos la unión de estos pliegues, se utilizan ciertas herramientas o equipos para soldar la geomembrana, ¿no? La correcta instalación y unión de las geomembranas de polietileno de alta densidad, pues requiere el uso de equipos especializados que garanticen juntas herméticas, duraderas y seguras. Estos pues existen, ¿no? Diferentes técnicas de soldadura, siendo las más comunes las soldaduras térmicas con cuña caliente y extrusión y aire caliente, ¿no? Ahí vamos a ir viendo que tenemos a una máquina de extrusión o cuña caliente, ¿no? En esto pues va a ir realizando la unión de los pliegues con una temperatura que requiere, ¿no? Para unir estos pliegues y sean seguros al tal sentido, ¿no? Insertar, ¿no? Una cuña caliente entre las dos capas de la geomembrana y mediante presión y avance automático pueden unir los bordes. Estas máquinas, de cuña caliente se puede controlar la temperatura, la presión y la velocidad que podemos nosotros avanzar en el momento de la soldadura de esta, ¿no? Ideal para trabajos o pliegos largos, uniones rectas en un campo de la poza, ¿no? Máquinas de extrusión, uso que se utiliza, ¿no? Soldadura en detalles, reparaciones, esquinas, bordes, anclajes, penetraciones o refuerzos que nosotros tengamos a emplear en nuestras pozas, ¿no? Ahí se tiene pues también las pistolas de aire caliente en donde se utiliza, ¿no? Eh, un, un balón de gas y en la parte de la pistola, parte adelante, se prende el fuego y se va calentando y ahí están las partes que vas a ir pegando con la unión del rodillo, ¿no? Ahí se hace pues en trabajos de pequeñas ranuras o partes finales mayormente, ¿no? Que se puede utilizar en trabajos que es difícil acceso para ciertas máquinas que se puedan emplear, ¿no? Técnicas de soldadura, como les mencionaba, unión de paneles. Se tiene la termofusión o soldadura por cuña caliente que se hace eh, y es la más común en la unión de las geomembranas o el polietileno de alta densidad, ¿no? Se utiliza una máquina de soldadura automática que avanza a lo largo de la superposición de los paneles y esta máquina tiene una cuña metálica caliente que va soldando ambas caras de los paneles, ¿no? Es importante tener en cuenta y también está la extrusión en donde se va haciendo el uso. Esta técnica se utiliza, ¿no? Para uniones más complejas, reparaciones o parches y detalles que se puedan encontrar en una poza que la geomembrana, ¿no? Estas uniones o parches se puede utilizar también maquinarias o equipos que nos ayuden a medir la resistencia y medir la calidad de soldadura para garantizar de un trabajo de buena resistencia frente a la utilización que se tenga a fin, ¿no? Por eso es importante la presión, la prueba de presión de aire, en donde pues se mide qué resistencia tiene, cuál es la presión o la resistencia de aire en el momento de medir la calidad. Si ésta se despega, pues podemos decir que no estuvo o no se aplicó la temperatura ideal para la unión. Prueba al vacío, que es una caja en donde se aplica, ¿no? Un sello en donde pues presiona o jala para que se despegue la parte que ha ido
soldándose, ¿no? Y si se despega o se tiende a separar de la otra capa, hace que no tengamos el correcto parchado o soldadura en la geomembrana, ¿no? Tenemos las pruebas destructivas en donde estas pues se lleven, ¿no?, al laboratorio, en donde se midan la resistencia y que estas técnicas de despliegue y soldaduras con pruebas de estancidad y calidad pueden decir cuál es la barrera de impermeabilidad que tenemos ante el suelo frente a los líquidos que puedan recibir o de ser depositados en las geomembranas, ¿no? Protección y acabado, como les mencionaba, es la parte, ¿no?, de la colocación de las partes protectoras expuestas al sol directo en las pozas, en la construcción de las pozas, con la utilización de geomembranas y el polietileno de alta densidad, pues se deben ir protegiendo frente a esas amenazas u objetos que puedan deteriorar las geomembranas y en tal sentido nuestro proyecto esté expuesto a ser deteriorado, ¿no? Ahí están las geotextiles de protección en donde se van a utilizar sobre las geomembranas para darle esa protección frente a los objetos o agentes que pueden causar daño, ¿no? Ahí están los sistemas de anclaje y fijación en el momento que se utilicen, ¿no?, los anclajes, ya que son esenciales, ¿no?, para asegurar la geomembrana en donde pueden ser excavados, como les mencionaba, esta fijación en unos anclajes o una excavación de 30 a 50 centímetros de profundidad y tapadas con suelo, ¿no? O tierra, que lo llamemos ahí, ¿no? Mencionar ahí también el control de calidad, que es parte, ¿no? Cómo se ha ido midiendo, ¿no?, la calidad del acabado de nuestro trabajo, ¿no? El control de calidad, el aseguramiento de la calidad, junto pues van a dar en sí cómo las pozas con geomembrana y pad pues han ido soportando han ido soportando la forma de manejo en sí, ¿no? Ahí está el monitoreo de filtración, ir pone una poza que se haya ido construyendo y ya utilizando la geomembrana como parte de impermeabilidad, pues se va a ir midiendo cuánta filtración se tiene o no en el momento del llenado de de la poza, ¿no? En esto, pues, monitoreo de agua subterránea, en donde se van a ir midiendo la cantidad de si existe o no el contacto o interacción del contaminante con el agua, ¿no? Ahí por eso es importante el monitoreo de que se tiene, ¿no? En un proyecto que se haya realizado, pues también se debe tener el mantenimiento y cierre, ¿no? La vida útil de una poza con geomembrana, pues nosotros determinan, ¿no?, la durabilidad que tenga ese proyecto. Por eso es tan importante el mantenimiento que vamos a tener durante la operación, y ya que esto pues va a ir programándose según las fallas que se vayan encontrando y estas también podamos ir reparando estas fallas y darle una vida larga, ¿no? Cierre y poscierre, pues en el momento que un proyecto llega a su punto final, como les mencionaba, pues se llegan a cerrar. Entonces, a menudo, ¿no?, estos proyectos van dándose el cierre definitivo, esas áreas que han sido utilizadas para ciertos proyectos o manejos, pues en donde se lleva la restauración del terreno a través de proyectos muy integradores, por ejemplo, las reforestaciones de ciertas áreas, ¿no?
La construcción de pozas con geomembranas de polietileno de alta densidad representan una solución moderna, eficiente y altamente seguras para el almacenamiento y contención de líquidos en sectores como la agricultura, la minería, tratamiento de aguas y gestión de residuos, ¿no? El éxito de este tipo de infraestructuras, que son las pozas, pues dependen de una adecuada planificación que incluyen el estudio del terreno, el momento que se pueda hacer las dimensiones de las pozas, que sean precisas, la selección del tipo de geomembrana adecuada y la correcta ejecución del proceso de soldadura e instalación, ¿no? Es fundamental aplicar controles de calidad rigurosos y considerar las normativas técnicas y legales para garantizar, ¿no?, que estos proyectos de pozas se utilicen geomembranas como parte de impermeabilizar, pues nos va a llevar cuán durabilidad y funcionabilidad tienen y cuál es el tiempo de vida. Y siempre en un proyecto se apunta a que sea de largo plazo y sostenible al mismo tiempo, ¿no? Es importante mencionarles que es muy beneficioso hacer el buen manejo de instalación y colocación de las geomembranas en las pozas. Muchas gracias por su participación. Hemos llegado a la parte final de un tema tan importante y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.